Saludos, gracias por permitirnos esta nueva entrega de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y dirigente del ala leonelista en los asuntos políticos, con quien vamos a hablar sobre diversos temas. Pero antes, como hacemos toda la semana, vamos a analizar las principales informaciones acaecidas. Bien, para mí el tema más importante durante esta semana, aunque las autoridades no le den la importancia que a mi modo de ver requiere, es la continuidad de los feminicidios. Van 3 feminicidios más durante esta semana y yo entiendo que se hace necesario, altamente necesario, que las autoridades del gobierno presten atención a lo que está ocurriendo. A veces no prestan atención porque están haciendo una relación de los feminicidios ocurridos en este año con relación a los del año anterior, y no puede verse así. Yo creo que merece atención especial que el gobierno, la cúpula del gobierno, se centre para tratar de buscar una explicación a lo que está ocurriendo con los feminicidios, o por lo menos una reunión entre el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, porque se entiende que el Partido de la Liberación Dominicana es el ala política del gobierno en la sociedad. Bien. Otro tema importante durante esta semana ha sido la decisión del Tribunal Superior Electoral, que ha dicho que Leonel Fernández no tiene oposición para que inscriba su candidatura por ante la Junta Central Electoral. Esta decisión del Tribunal Superior Electoral inmediatamente ha comenzado a provocar reacciones a favor y en contra. Muchos dicen que ha sido una decisión tomada extrapetita a partir de que lo que se le sometió al Tribunal Superior Electoral fue un recurso para que dictamine en torno a la fusión o no o cambio de nombre del PTD, y además de dictaminar sobre el cambio del nombre del PTD, también dictaminó sobre las prerrogativas que tiene Leonel Fernández para ser candidato. Inmediatamente esto ocurrió, la Junta Central Electoral, de conformidad con lo que manda la ley, con lo que manda el Tribunal Superior Electoral, inscribió la candidatura de Leonel Fernández. Ahora falta el Tribunal Constitucional, que tiene la papa caliente. Tiene una situación caliente en el sentido de que hay un tranque, no están todos los votos necesarios en términos de jueces para que un ala o el otro pueda decir cuál es la decisión que se va a tomar. Pero además la decisión del Tribunal Constitucional deberá ser una decisión, además de fundamentada, una decisión tan amplia que derrote la decisión ya tomada por el Tribunal Superior Electoral. Otro tema importante durante esta semana han sido las denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, cuando estuvo al frente de Obras Públicas. Ha habido denuncias de que se utilizaron más de 11.500 millones de pesos de forma irregular. Yo creo que los partidos políticos tienen una oportunidad brillante de hacer un buen ejercicio para el país, y es, en vez de denunciar, hacer el querellamiento como manda la ley sobre estas supuestas irregularidades. Creo que el gobierno está en la obligación de dar una explicación al país en torno a esto que se ha dicho, y creo que el candidato también, Gonzalo Castillo, debe dar una explicación. Es importante para el país, es importante para la cúpula política, es importante para Danilo Medina, quien prometió a este país que hasta por el rumor público iba a hacer algún tipo de sometimiento cuando trate de sus funcionarios. Pero veremos que en los próximos días esto deje de ser una simple denuncia y pase a ser un querellamiento formal. La ventaja del querellamiento frente a la denuncia es que con una denuncia no es responsabilidad. Pero cuando usted se querella, primero obliga a que el Ministerio Público tenga que actuar, pero además usted es parte. Usted puede exigir a las autoridades el cumplimiento respecto a la querella que usted ha incoado. Y finalmente, los Estados Unidos han hecho bembita, han querido dar una pela a territorio dominicano, inmiscuirse en asuntos que nos pertenecen, y están molestos porque la República Dominicana ha comprado unas cámaras con reconocimiento facial y las ha comprado a China. Es un asunto eminentemente comercial. Si las cámaras se las hubiésemos comprado a Estados Unidos, probablemente no pase absolutamente nada. Pero el lobby comercial de los Estados Unidos, implantado en su embajada, está haciendo lo propio desde el punto de vista comercial. Atacar para que sus comerciantes, para que sus empresarios sean los que copen el mercado nacional. Pero no pasa nada. No es un problema que tengamos cámaras de reconocimiento facial, al contrario, es muy importante que las tengamos.
Y es muy importante porque las cámaras de reconocimiento facial en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos y en Europa, lo que han hecho es evitar digamos, algunos problemas. A través del reconocimiento facial se ha logrado detectar, se ha logrado atrapar a muchos delincuentes y a muchos terroristas. Es decir, que no tiene de malo, no tiene absolutamente nada de malo las cámaras de reconocimiento facial. El único problema es que se las compramos a China y no a Estados Unidos. Y para ellos eso es un problema. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros Roberto Rosario Márquez, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Bien, tal como les habíamos prometido, ya está con nosotros Roberto Rosario Márquez, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Roberto Rosario Márquez nació en Las Matas de Farfán el 12 de junio del año 1960. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro del Colegio de Abogados. Fue consultor jurídico de CORDE y tiene su firma de abogados Rosario Márquez y Asociado. Ha sido miembro de la Cámara de Contenciosa Electoral, expresidente de la Junta Central Electoral en el periodo 2010-2016, exmiembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicano y es miembro del equipo político que encabeza Leonel Fernández. Para mí un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Muy bien, gracias Adolfo, y aquí estoy. Bien, hermanos, para comenzar y poner en contexto el programa, vamos a comenzar con una pregunta que es obligatoria. A la decisión del Tribunal Superior Electoral respecto a las posibilidades de Leonel Fernández de ser candidato presidencial. ¿Tu lectura sobre eso? Mira, recuerda que yo tuve de alguna manera el privilegio de ser de los miembros fundadores de la Cámara Contenciosa Electoral de la Junta Central, que es como digamos, es el punto de origen para el TCE. Es de donde sale el Tribunal Superior Electoral y donde de manera especializada se empiezan a tratar los temas contenciosos. Así que de alguna manera... ¿Sabes cómo se manejan ambos campos? Claro, sí, porque estuve en la parte contenciosa, estuve como presidente de la administrativa y posteriormente estuve como presidente. En el caso específico de la demanda que incoó el señor Francisco Antonio en contra del Partido de los Trabajadores Dominicanos y del presidente Leonel Fernández, y que puso en causa a su vez a la Junta Central Electoral, se buscaba la nulidad del acta de elección en la 12ª convención del PTD bajo el argumento de que los artículos 49.4 y 100 de la Ley de Partidos y 134 de la Ley 1519 del régimen electoral le prohibían a él ser candidato y que en consecuencia por él haber sido precandidato en otro partido no tenía derecho a ser postulado por otro partido. El sometimiento no fue por la fusión en sí misma, no por el... No. Porque hay quienes dicen que se trata de una decisión extrapetita lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral, porque se le pidió opinión sobre algo y dictamina sobre otras cosas. Quien dice eso no se tomó el tiempo de ir al tribunal a investigar de qué se trata. Ese caso al que usted se refiere no ha sido fallado por el tribunal. Se hicieron 3 demandas. Esta demanda es una demanda de un miembro del Comité Central del PTD que no está vinculado a José González Espinosa. José González Espinosa hizo a su vez 2 demandas más. Una contra el Congreso, en donde se aprobó la integración de la Fuerza del Pueblo al PTD, y otra contra la convención que lo eligió candidato presidencial, que son 2 eventos distintos. Uno se hizo el día 20 y otro se hizo el 27 de octubre. Porque hay gente que está opinando sin tener idea. Esta que fue fallada no tiene absolutamente nada que ver con las otras 2 que no se han fallado todavía. La que falló el Tribunal Superior Electoral versaba a que ese ciudadano entendía que a él no se le pudo haber electo porque tenía el impedimento de esos 2 artículos. Por tanto, el Tribunal Superior Electoral lo que tenía que analizar era si el argumento de ese ciudadano era correcto en cuanto a que esos artículos le impedían a él ser candidato presidencial. Pero es suponerse que las 2 que no han fallado es decir, que fue no sobre tienen sentido.
No, claro, pudieran tenerlo. Yo creo que no lo tienen, pero pudieran tenerlo. Imagínese usted en las dos que falta, que se falle en un sentido opuesto a lo que se ha decidido aquí. No, mira por qué, Salomón. La que se refiere al Congreso no tiene nada que ver con su candidatura presidencial. Tiene que ver con la integración de las dos organizaciones. Es un proceso aparte. Pudieran perfectamente fallar en contra, yo sé que no va a ocurrir, pero pudiera fallar, y no afecta a lo otro, que es la de la elección como candidato presidencial. ¿Por qué tú sabes que no va a ocurrir? No, porque no tienen razón jurídica. Pero lo que te quiero decir es que son eventos distintos, sí, realizados bajo una regulación diferente, tanto desde el punto de vista reglamentario como de la ley adjetiva, y por tanto pudieran diferir, pudiera ser uno sí y otro no, y eso no quiere decir que hay contradicción, porque son sometimientos, por eso incluso no lo hicieron en una sola demanda, sino en dos demandas diferentes. La otra que se falló, una tercera, incluso hay una cuarta, que todavía tampoco ha sido fallada, que fue incoada por un señor llamado José Christopher, un pastor evangélico, que también reclama que él debe ser el candidato presidencial. Sobre esas tres, el Tribunal Superior Electoral no se ha pronunciado, pero sobre estas sí se pronunció. Yo me imagino que en las próximas horas deberá estarse pronunciando, porque estos procesos son un poco acelerados debido al calendario electoral. Yo pienso que el tribunal se optó por irse no por el análisis de los artículos desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista constitucional. Si en su composición, si en su construcción, esos artículos se correspondían con lo que establece la Constitución, y entendió el Tribunal Superior Electoral, creo yo, que de manera correcta, que el artículo 22 de la Constitución de manera clara establece el derecho de elegir y ser elegido, y que el artículo 123 de la Constitución establece cuáles son los requisitos para ser candidato presidencial. Hay un tema que yo estoy seguro que lo tomó en cuenta el Tribunal Superior Electoral, y es que ese tema ya fue fallado en el año 2002, en febrero del 2002, por la Suprema Corte de Justicia, que dictó una sentencia estableciendo que ni el legislador ni ningún órgano del Estado podían establecer leyes o dictar reglamentos que establecieran requisitos al ciudadano que no son los requisitos que establece la Constitución. Bien, el Tribunal Superior Electoral hizo su papel, la Junta Central Electoral hizo su papel, aunque fue presionada por ustedes. No por la sentencia. No, digo en principio, porque si bien es cierto que la Junta tenía que cumplir, tenía un tiempo que la ley le da para decidir, y eran 5 días. O sea, sí, pero acuérdate que ya ellos habían agotado 3 días. Se sobreseyeron. Habían agotado 3 días, sobreseyeron, y sí, entonces el TCE le dio en la sentencia, sí, le intimó a que tenía que cumplirla. Bien, ahora falta lo más importante, que es el Tribunal Constitucional. Supongo que ustedes esperan que falle en esa misma tesitura. Bueno, esa sentencia no ha sido apelada al día de hoy. Si alguien recurriera a esa sentencia entre el Tribunal Constitucional, nosotros estamos seguros que va a ser fallada en el mismo sentido. No ha sido apelada esa, pero hay recursos que están en el Tribunal Constitucional que van en ese mismo sentido. Pero no con el presidente Leonel Fernández. No con el presidente, pero es con la misma situación del presidente, lo cual podría afectar, sí, dado que el Tribunal Constitucional, sus sentencias son irradiantes. Sí, pudiera ser. Pudiera dictar una sentencia que en este caso sea general para todo el mundo, y que en consecuencia pudiera afectar a toda la persona que se encuentre en una situación igual o similar a la de Leonel Fernández. Que es el caso de Leonel Fernández. Así es. Entonces, ¿qué ustedes esperan del Tribunal Constitucional? Primero, ¿ustedes creen en este Tribunal Constitucional? Más que un problema de creer o no, es creer en las leyes y en la Constitución misma. No, porque aquí tenemos problemas de las leyes y de quienes ejercen la interpretación de las leyes. Por eso es que hay que dividirlo. No se cree en el tribunal, aun cuando dictaminen conforme con la ley, hay un problema aquí. Por eso le pregunto si creen que ese... Mira, los abogados siempre tendremos interpretaciones diversas. Bien. A veces fundadas en interpretaciones nacidas de nuestra formación académica o de la visión que tenemos sobre un caso en particular, y a veces porque pudiéramos ser contratados, lo cual no es nada ilegal ni ilegítimo, claro, por una persona, por una corporación o por un partido para que lo interprete de una manera u otra. Por tanto, lo correcto es esperar. El Tribunal Constitucional, desde mi humilde opinión, ha logrado acreditarse en la sociedad. ¿Tiene credibilidad? Creo que sí. Eso es lo que de todos los órganos del Estado, para mí el Tribunal Constitucional en este momento es el que más tiene, porque ha venido tomando decisiones sobre temas importantes
en lo cual incluso ha enfrentado todo tipo de presión desde su fundación, y creo que nadie le atribuye a ese tribunal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional es un órgano eminentemente político. En toda parte del mundo. Exactamente, y tiene una función política. Y no hay, hasta ahora no se ha logrado valga la redundancia, que 9 de los 13 jueces estén de acuerdo para tomar esta decisión. Hay un tranque, según los datos que tenemos. ¿Cuál es su valoración? No sabía, yo sí sé que de 13 jueces que conforman el Tribunal Constitucional, se necesitan 9 para que la votación sea válida. Perfecto. No creo que todavía se esté a ese nivel, porque ellos le dieron un plazo a la Junta hasta el 8 de diciembre. Sí. Significa que ellos todavía no están en la fase deliberativa para emitir un fallo. Para mí que eso deben ser especulaciones. No está en la fase deliberativa, pero todos sabemos que el ala del gobierno tiene sus jueces, Leonel Fernández tiene sus jueces, y probablemente la llave la tenga el PRM, que tiene supuestamente 2 jueces que podrían lograr con ellos que se llegue a 9, que es lo que se necesita para que se evacúe una decisión en ese sentido. Bueno, pero habrá que ver. Yo pienso que, yo creo que al final cualquier decisión que salga del Tribunal Constitucional va a ser apegada a la Constitución de la República. Yo conozco a muchos de sus integrantes, creo que son gente que para ellos el país está por encima de las coyunturas. Y ya son gente que se han acreditado, no tiene sentido terminar su carrera, muchos de ellos terminan ahora, en el Tribunal Constitucional con una acción que le haga daño. Bien, mire, quisiera preguntarle, usted que fue presidente de la Junta Central Electoral, el plazo sigue corriendo y todavía no se ha realizado la auditoría. Se conocerá en las próximas semanas las posibles compañías. ¿Cuál es su valoración sobre la lentitud, o usted cree que va correcto? Mira, como tú sabes, la organización a la que pertenezco y el candidato de mi organización han expresado una opinión con relación al tema del voto automatizado o voto electrónico, porque aunque el lenguaje automatizado es voto electrónico en el fondo. Además, cuando yo estuve en la Junta Central Electoral, sobre todo en el periodo en que fui presidente de la Junta, yo creí no en el voto electrónico, sino en el escrutinio electrónico, que es una cosa distinta. ¿Y no se hizo ahora lo mismo, escrutinio electrónico? No, no es lo mismo. El voto electrónico es cuando el ciudadano no usa lápiz y papel para expresar su voluntad, sino que todo lo hace a través del sistema informático. El escrutinio electrónico es que el ciudadano sigue votando con lápiz y papel en la boleta electoral, lo introduce en la caja y esa boleta entonces la lee un escáner. Son dos cosas distintas. Lo mismo que se hizo, solo que en vez del lápiz se utilizó el dedo para inscribir los datos que se escribirían con el lápiz. No es lo mismo, te voy a explicar por qué. Porque la cultura del dominicano siempre ha sido que cuando llega a la urna se le entrega una boleta, que tiene esa boleta a mano, que puede ver directamente, y en función de eso generalmente a veces marcan en el símbolo del partido, en la fotografía o en la boleta entera. Y entonces generalmente se toma más tiempo. Hay una cultura de manejar esa participación política de los ciudadanos. En el voto electrónico, y tú lo marcas y tú mismo lo introduces en la urna. Mientras que en el voto electrónico tú llegas, tú con la mano poncha o toca unos botones o unos códigos en una computadora, y la computadora interpreta que cuando tú pusiste el dedo, tú quisiste que votara por Salomón o por Roberto o por José. Pero ya ahí es la computadora que está interpretando que con tu dedo tú votaste por José, por Adolfo o por Roberto. Es muy diferente que Adolfo directamente marque la cara de José o Roberto y que sea Adolfo que vaya y lo eche en la urna. Son Pero en sentido general, usted como expresidente de la Junta, ¿usted cree en el voto electrónico bien auditado? Yo no creo en el voto electrónico, no en el país, sino a nivel mundial. Aunque cuando usted se estableció el voto electrónico. No, el escrutinio. El escrutinio electrónico. Qué diferente. Es que el escrutinio electrónico solamente tiene que ver con el conteo. Con el conteo. El voto electrónico tiene que ver con todo, incluyendo con la acción misma de votar. O sea, cuando se compraron las máquinas, cuando usted era presidente de la Junta, fue para contar. Solamente. No para escrutar. No para votar. No para votar. Así es. Fue un escáner nada más. ¿Qué pasó con esas máquinas que fueron tan qué sé yo, la obsolescencia se las llevó tan rápido?
No se la ha llevado. Lo que ocurre es que esas máquinas se utilizaron, utilizó en el proceso electoral más complejo del 16, fueron todas las elecciones juntas en un solo día. Si tú recuerdas, las votaciones se cerraron a las 7 de la noche y ya nosotros a las 8 teníamos un resultado electoral. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que sencillamente había una diferencia electoral que todos la sabían y hubo una campaña dirigida a quitarle mérito a ese sistema. Después de muchos estudios, la Cámara de Cuentas le hizo una auditoría técnica, después le hizo una auditoría financiera al proceso de contratación. Ya yo no estaba en la Junta cuando la hizo ambas, por suerte, sin yo estar ahí lo hizo. Salieron bien. La propia Junta hizo un informe. Esta Junta, nadie puede atribuirle a esta Junta. O sea, esos equipos pudieron haberse utilizado ahora. Pueden utilizarse. Entonces no es un abuso someter el país a 60 millones de dólares más 20 millones de dólares. A 40, pero óyeme, pero esa no es una decisión mía. Sí, yo sé que no es su decisión. Acuérdate que yo terminé en agosto y la Junta... Sé que no es su decisión, pero quería su valoración. Porque sí, Adolfo, pero qué bueno que me hace la pregunta. Sí. Acuérdate que se utilizaron, ¿verdad? Según lo que proyectó la propia Junta, funcionó en un 71% y hubo un 29% que tuvo inconsistencia, ¿verdad? Si funcionó bien en un 71%, lo correcto debió ver entonces cómo funcionaba en el otro porcentaje. En el otro. Y en el otro que no funcionó, la Junta dijo que no fue que los equipos no funcionaron bien, sino que fue que el personal no fue bien entrenado, que no había conectividad. Acuérdate, búscate el informe y verás que era eso que decía. Mira, vamos a hacer... Sí. Pero déjame terminar. Y entonces, donde quiera que se contó lo manual y electrónico, dio exacto. Entonces, usarlo o no usarlo ya era una decisión de las autoridades del momento y no era yo. Muy bien, vámonos a una primera pausa comercial, regresamos en 2 minutos porque está interesante este recuento histórico, señores, porque está envuelto los cuartos del Estado, que parece que a nadie le duele. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con Roberto Rosario Márquez. Antes de irnos a una pausa comercial, estamos hablando sobre los equipos. 90 millones ya el país ha utilizado y 90. Aquellos 40 más 20, 60 millones de dólares. ¿El descrédito es lo que ha hecho que tengamos que someternos a esa inversión? Yo pienso que aquí hay una cultura de los partidos políticos de que cuando hay un resultado adverso necesitan buscar un responsable del mal desempeño electoral. Y en el año 2016 los responsables ante la opinión pública era más fácil responsabilizar a los equipos que asumir valga la redundancia, la responsabilidad de sus resultados. Y por esa razón, las mismas autoridades electorales que llegaban, más los que entendieron que no fueron ganadores de ese proceso, y el gobierno de turno que de alguna manera vio en esa posibilidad la oportunidad de pellizcar a quien administró, entonces de alguna manera crearon un ambiente negativo respecto de esos equipos y colocó a la Junta Electoral en una situación incómoda. Acuérdate de aquel adagio que dice que si habla mal de camello, después cómo lo vas a vender. Ese ambiente negativo creado nos costó al Estado Dominicano 20 millones de dólares con nuevos equipos. Yo lo que digo es que quienes administran era que tenían que tomar esa decisión. Ellos, no yo, son los que deben dar esa respuesta. Utilizado los pasados claro equipos. Que sí. Bueno. Claro que sí. Aunque te digo algo, tanto esos equipos como los nuevos, si la Junta quiere, lo puede utilizar en la cotidianidad. La Junta tiene más de 350 oficinas en el país y fuera del país. Y cada oficina se lleva necesariamente, ¿qué te digo?, no menos de 10 de esos equipos en uso. Se ha preferido dejarlo ahí para tener eso como una espada, no dándose cuenta que ya no es contra mí, porque no soy yo que lo tengo 3 años ahí, son quienes los tienen. Pero todos esos equipos pueden ser distribuidos. La Junta tiene una plataforma tecnológica que cada 5 años debe cambiarla, porque se convierten, de alguna manera lo usan tanto, le dan que hay que cambiarlo. Ahora, por ejemplo, cuando esto termine... Son parte de la obsolescencia programada. La Junta está obligada a cambiar toda su plataforma tecnológica. A veces los equipos de la Junta deben durar 10 años, hasta 15. Cuando yo llegué, te voy a decir algo. Cuando yo llegué a la Junta, Adolfo, el 98% de las actividades de la Junta eran manuales. ¿Tú sabes cuántas son automatizadas? Cuando yo me fui, ¿en cuánto lo dejé? El 100%. Entonces eso significa que es una institución
que depende mucho de la tecnología, tanto en la administración como en el funcionamiento político, en todo. Por tanto, esos equipos nunca sobran, siempre hay en qué utilizarlos. Bien, entrando en materia política, según los datos que ustedes tienen, ¿qué porcentaje tiene en estos momentos Leonel Fernández y las posibilidades de llegar a ser presidente? Mira, hasta ahora creo que la única firma que yo veo que ha hecho una medición, si no me equivoco, creo que fue Aguilera, el Centro Económico del Cibao. Nosotros entendemos que no es el momento todavía de hacer una medición que te dé una fotografía objetiva del mercado electoral. Yo digo eso, y es lo que nosotros compartimos, porque ha habido mucha incertidumbre con los acontecimientos que se han producido en los últimos 2 meses. Yo creo que ya será a partir de diciembre a principios de enero que sabremos efectivamente el impacto que tuvo la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y el impacto que han tenido todas estas alianzas, cómo esto ha incidido. Pero pretenden ustedes hacerlo, esa medición a diciembre. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que ya en diciembre a enero ya nosotros tendremos. Ahora mismo no saben qué porcentaje tiene. No hemos querido, entendemos que no es el momento todavía de medir eso. Era sumamente importante para saber con cuántos iniciamos y saber cómo es el crecimiento. Bueno, todas las encuestas que han publicado los otros que la han hecho nos ponen por encima de un 20. Por encima de un 20. Y yo digo que empezar con un 20 es como nacer grande, ¿verdad? Exactamente. ¿Usted cree que el muchacho nació crecido? No, claro, una gran ventaja para Leonel sobre los demás. Sobre todo que nació grande. Pero nació siendo uno de los partidos mayoritarios. Ya va ganando, aunque pierda. Así es. Mire, vamos a ver. ¿Usted cree que realmente Leonel tiene condiciones para ofrecer para ser una vez presidente de la República? Mira, el presidente Fernández fue presidente 3 veces. Exacto. Yo lo digo a partir de eso. Precisamente. Y toda esta generación, los jóvenes y los que somos un poco mayores, sabemos que de alguna manera su obra de gobierno tuvo impacto en lo que es la modernización del Estado. No hay forma de enfocar la modernización del Estado sin ubicarlo en el año 1996 hacia acá. Los gobiernos de Leonel, como todos los gobiernos, siempre tienen luces y sombras, pero las luces de los gobiernos de Leonel son inmensas comparadas con alguna que otra queja que pueda haber. Y yo te digo que tanto lo que es el desarrollo vial, todo lo que es la modernización, la estabilidad macroeconómica y una serie de aspectos que han caracterizado a los gobiernos del PLD, de alguna manera descansan básicamente en las políticas públicas, sobre todo lo que son estas políticas asistenciales hacia los más excluidos, que se iniciaron en los gobiernos de Leonel Fernández. Yo le hago la pregunta. Leonel viene ahora, a propósito de tu pregunta. ¿Tú te acuerdas aquella vez que Balaguer dijo que él quería... Balaguer lo recordaban por los 12 años. No era un buen recuerdo. Al final lo que la gente se quedó de Balaguer no fue de los 12 años. Con los 10. Fueron los 10. Leonel, en mi presencia, viene en la idea de hacer un gobierno histórico. Un gobierno... Más histórico de los que prometió. Así es. Más histórico de los que tuvo. De los que, lo que le correspondió encabezar. Viene ahora con la idea de cerrar ya su ciclo histórico en la política dominicana y dejar un legado a las futuras generaciones, de concluir el proceso de modernización. ¿Y qué ha cambiado Leonel para que así sea? ¿Cambió de pensamiento? La experiencia. Lo digo porque es el mismo partido, aunque ahora esté en otra parcela. Leonel, el PLD, para mí es lo mismo. Pero además tiene el mismo equipo de hombres y mujeres, o una parte de ese equipo de hombres y mujeres. Está partiendo exactamente de una visión equivocada. No somos lo mismo, ni venimos con el mismo criterio, al contrario. Venimos como consecuencia de una gran diferencia en lo que es el PLD. Pero la diferencia fue por un poder interno, no por un poder conceptual. Sí, es conceptual. El problema se inició como consecuencia de que al interior del PLD, quienes dirigen el PLD, creen que desde el gobierno se puede hacer cualquier cosa y que con dinero se puede todo y que no hay límite. Ese concepto del ejercicio de la vida pública, del ejercicio de la política, sobre todo del Estado, desde nuestro punto de vista, es un concepto equivocado, que choca con los valores y principios que dieron lugar al nacimiento del PLD y que inculcó el presidente de toda la vida de ese partido, que es el profesor Bosch. Mire, esos valores del profesor Bosch, ¿ustedes lo dejan en el PLD o se los llevan? Se quedaron allá y parece que se sienten orgullosos ellos de tener los valores de Bosch. No, sí. No, estoy hablando de los de Bosch. No, yo estoy hablando de ese concepto equivocado de la política, de creer que se puede hacer cualquier cosa desde el poder. Eso se quedó allá.
Para acá vienen los valores y principios democráticos de Bosch. De Bosch. Bosch, claro, Bosch. Que dicho sea de paso, nunca se ejercieron. Bosch sí se ejercieron. Fue presidente en el año 1963. No se ejercieron en los gobiernos de Leonel, claro que ni sí, siquiera en los de Danilo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver una cosa. Todo lo que es hoy este proceso que vive la República Dominicana de constitucionalización es el resultado de la iniciativa del presidente Leonel Fernández. La gran cantidad de derechos y deberes fundamentales que están consagrados en la Constitución ¿Se lo es el resultado, a la reforma que se hizo en el año 2010, que él le correspondió liderar. Y además de eso, todas las políticas que están vigentes en materia de macroeconomía y de asistencia social fueron iniciadas en su gobierno. Todo el desarrollo viario, recuérdate, Salomón, que aquí, mira, yo me recuerdo que nosotros cuando éramos jóvenes, por lo menos yo, que era de izquierda, maldecíamos cada vez que se picaba en la 27 de febrero, cuando Balaguer, para hacer la 27 de febrero, o cuando estaban trabajando en la autopista Duarte, porque quizás no teníamos conciencia de lo que representaba. ¿Tú tienes idea de lo que se dijo aquí de Leonel cuando hizo los elevados, cuando hizo los túneles, sí, claro, o cuando empezó el metro? Siempre es así. ¿Tú te imaginas República Dominicana sin ese metro, sin esos elevados, sin esos túneles? Sí, me lo imagino. Fuera un caos la capital. Porque es que aquí se quiere confundir como que capital es República Dominicana. Y el interior. Los gobiernos del PLD han hecho grandes obras en la capital. No, en la capital, en el este, en el Cibao, por ejemplo, la circunvalación de Santiago. Ha hecho mucho. Todavía hay muchas cosas que debe hacer Leonel Fernández. Por eso vuelve. Mire, venció el plazo para la inscripción de candidaturas. ¿Ustedes no dejaron nada pendiente? No, nosotros... Lo digo a partir de que solamente inscribieron 40 candidaturas y 25 direcciones distritales. No, lo que pasa es que el plazo venció para las candidaturas que habían sido electas en convenciones. Recuérdate que nosotros somos un partido que no fue a primaria. Perfecto. Entonces nosotros no tenemos la situación que tenía el PRM o que tenía el PLD. Los partidos que convencionamos tenemos otros plazos. El plazo no era para inscribir, el plazo era para depositar los pactos y alianzas y coaliciones que se hicieron y para inscribir a aquellos candidatos que fueron electos directamente. Ya ustedes tienen todo el 3 de diciembre es que se vence el plazo para la inscripción general de la candidatura y ahí vamos a inscribir el resto. Claro. O sea que por eso le dije, todavía le falta entonces. O sí, el 100% lo inscribiremos básicamente el día 3 de diciembre. ¿Hay algunas en las que necesariamente no inscribirán? No, vamos a llevar. Me refiero, por ejemplo, en Pedernales. Claro que y sí. En donde Varguita ganó. Sí, claro. Inscribirle un candidato opuesto a Varguita a ustedes, un poco cuesta arriba. Y a Dionis. La Fuerza del Pueblo tiene que llevar su candidato y lo llevará a nivel nacional. Mire, en breve se va a celebrar el 46 aniversario del PLD. Ajá. ¿No le provoca cierta nostalgia a ustedes? Es normal. Hay parte de nuestra vida. La mayoría tenemos ahí 30, 35 y hasta 40 años de vida política. Pero ya eso pertenece al pasado. El viejo partido quedó así, como un viejo partido que tiene ya pocas cosas que aportar. Nosotros ahora estamos en un nuevo camino que debe conducirnos a nosotros a tratar de hacer nuestro esfuerzo porque una nueva generación de hombres y mujeres con ideas nuevas, que es lo que es el concepto de nuevo, pueda dirigir los destinos de la nación y pueda sacar de la dirección del Estado a este grupo que se ha engreído y que de alguna manera entiende que la única razón de ser de ellos es estar en la dirección del Estado. A este grupo al que usted se refiere, por ejemplo, hay denuncias sobre supuestas irregularidades, malversación de fondos, 11.500 millones en obras públicas, la gestión de Gonzalo. ¿Cuál es su valoración, su lectura sobre esas denuncias? Esa denuncia es muy puntual y además tiene una característica. La ejecución de esos 11.500 millones de pesos se hizo en los últimos 5 meses. Coincidió exactamente con la campaña, con la pre-campaña y con el proceso de primaria. ¿Usted cree que es así como dicen las denuncias? Claro que eso fue un festín de gasto público con el interés de robarle al presidente Fernández una candidatura y de apropiarse del Partido de la Liberación Dominicana. ¿No es deber entonces de los partidos políticos que así lo creen, en vez de quedarse en la simple denuncia, hacer un formal querellamiento y hacer un servicio importante al país? Hasta ahora, acuérdate que eso es muy reciente, sí, y que eso todavía incluso está en curso, porque ella ha prometido otros programas. Vamos a ver qué ocurre, pero mientras tanto ya el expresidente Fernández
ha hecho una declaración pública pidiendo que se profundicen esas investigaciones y que se tomen las medidas del lugar. ¿Pero ustedes se querellarán o no? No hemos discutido hacerlo, pero no lo descarto. Mire, se bate la posibilidad de que Margarita sea compañera de boleta de Gonzalo Castillo. Aunque no es su partido, su valoración en términos políticos es importante. Mira, yo pienso que la vicepresidenta de la República ha logrado un posicionamiento importante en la vida pública y es valorada de alguna manera por su ejercicio en las políticas de asistencia social que lleva a cabo el gobierno. Sin embargo, entiendo que ella está en un momento donde la decisión que tome va a incidir en el futuro político de ella y que por tanto ella debe meditar lo mejor posible la decisión que va a tomar. El sector que dirige ese partido, el viejo partido, es propiedad exclusiva del presidente Danilo Medina, donde ella no tiene cabida. Al final le están dando, como dice la gente, están haciendo un esfuerzo por utilizarla en contra de este proyecto político que representa su esposo, el doctor Leonel Fernández. Desde mi punto de vista, si ella hace eso, cometería un grave error que le va a hacer daño a su imagen pública. Estaría asociándose en este momento a lo peor que hay en la política nacional. Bueno, ustedes tienen una agenda programática. Yo quisiera saber si en esa agenda de ustedes han contemplado los problemas del país. Me refiero, tienen una posición sobre la corrupción que se dice que es alarmante en estos momentos. Sí, el presidente Fernández en los próximos días va a iniciar un ciclo de conversaciones y tiene planificado el inicio de unos programas de información a la ciudadanía de la posición oficial de Fuerza del Pueblo respecto de cada uno de los temas esenciales sobre la seguridad pública, la salud pública, las políticas de asistencia social. ¿Hay corrupción a su entender ahora? Claro que la hay. Según las encuestas, la más escandalosa en todos los tiempos. Según las encuestas. Bueno, cuando digo las encuestas quiero decir según la opinión de los ciudadanos que han sido recogidas en las encuestas. Hay una percepción pública de que el gobierno no administra bien los recursos. Yo te diría... ¿Más corrupción ahora que en los gobiernos de Leonel? Para mí, según dice la población, y así yo lo creo, más que en todos los gobiernos anteriores. Porque vámonos a una segunda pausa comercial para que continúe ahí mismo que ya me están haciendo señas. Bien, continuamos en este interesante programa. Decía usted que hay corrupción y que este gobierno hay más corrupción que el gobierno de Leonel Fernández. Mira, para mí el gran problema que tiene este gobierno es que ahora mismo no tiene credibilidad. Es un gobierno que no tiene el aprecio ciudadano y además de eso que no hay confianza en lo que dice. La gente entiende que cada vez que se promete o se hace algo es con un propósito ulterior, no con el fin de servir a la ciudadanía. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno es entrar en una fase de desconfianza y de falta de crédito público, de falta de credibilidad en lo que son las políticas que se administran. Yo llamo la atención porque si eso se conjuga con un desmejoramiento de la vida de los ciudadanos y de la economía, eso se va a traducir en un aislamiento del gobierno. Yo te diría que ahora mismo el gobierno dominicano poco a poco ha descuidado la administración del Estado o la politiquería y eso se está reflejando en la administración de la cosa pública. Mira, la gran fortaleza de los gobiernos del PLD en este proceso de crecimiento ha estado en la sustitución de nuestra matriz económica. El turismo ha pasado a ser la gran palanca de nuestro crecimiento. Ahora mismo aquí es indudable que tenemos una crisis en ese sector, mientras el gobierno estaba entretenido en tratar de ganarle unas primarias a Leonel Fernández. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Aquí hay, según informaciones que hemos recibido, más de unos 10, aquí hay más de 10.000 a 12.000 empleados del sector turístico solo en el este que están suspendidos o han sido cancelados, como consecuencia de que varios hoteles han cerrado las puertas porque se cayó básicamente la llegada de turistas del mercado de Estados Unidos y solo se mantiene estable el mercado europeo
y un poco ha crecido algunos que han llegado de Brasil y de Argentina. Pero hay un problema que se está reflejando y que está afectando ya a la ciudadanía y nuestra economía. Pero el propio gobierno ha sometido un presupuesto, una modificación a la ley de presupuesto, donde ha reconocido que las recaudaciones se cayeron en más de 15.000 millones y que el gasto se elevó en más de 10.000 millones. Observa, por cierto, que el crecimiento del gasto en más de 10.000 millones coincide un poco con los 11.500 millones que denunció Alicia Ortega, que se utilizó para las primarias que llevó a cabo. O sea, que esos cuartos se fueron en politiquería, es lo que usted intenta decir. No, es lo que la investigación de Alicia Ortega revela. Y pone, sí, la investigación revela, pero no lo revela por esa vía. Bueno, pero ella recuerdo que dijo que como faltan, usted dice, bueno, debe ser por ahí. Mire, ¿y usted cree que es que son como muy cercanos? Leonel Fernández podrá tener un planteamiento serio de combate a la corrupción? Totalmente. Digo, a partir de que, bueno, hace tan solamente un mes y medio que salió del PLD y nunca lo hizo. Claro que se dio cuenta que la corrupción existe ahora. Mira, Adolfo, en estos 2 meses. En los gobiernos de Leonel Fernández fue que se aprobaron todas las leyes que han permitido que haya más transparencia en el gasto público. Las leyes que tienen que ver con el acceso a lo que es la administración pública a través de la ley 204, que creo que 204, sobre acceso a la información pública. Se empezó a implementar, se aprobó en el gobierno de Hipólito porque la sometió José Tomás, pero se empezó a implementar en el gobierno de Leonel Fernández. Yo le compro el argumento, pero digo, ¿por qué tendría Leonel que hacer un planteamiento ahora que nunca hizo? No, es que todo lo que fue la estructura jurídica, por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, ¿quién la aprobó? Leonel Fernández. En el gobierno de Leonel, ¿quién la implementó? En eso estamos de acuerdo. Yo me refiero ahora con un planteamiento contra la corrupción, que no lo hizo siendo presidente del PLD y siendo el ala política del partido, es como cuesta arriba. Una de las cosas que yo he venido sosteniendo es que el PLD, en relación al tema de la corrupción, fue exitoso en la parte que tiene que ver con la creación de la plataforma jurídica para el control, porque corrupción podría siempre haber, pero para mitigar la corrupción y para sancionar a los responsables, pero no se puede negar que no ha sido exitoso en lograr una efectiva combate a la corrupción. Y por eso tenemos todos estos brotes. Yo te garantizo que en una próxima gestión del presidente Leonel Fernández habrá una política de sanción y persecución de la corrupción, no de las personas, porque tampoco es que venimos a perseguir a nadie. Mire, yo quiero hacer una pregunta, quizás la única de corte particular o personal. Dígame. ¿Por qué su distanciamiento con Danilo Medina? ¿A usted se le reputaba un hombre de la alcoba, un hombre de la intimidad? No, ¿Por qué? No tanto provocó? De la alcoba. Bueno, teníamos una relación de amistad. ¿Por qué el distanciamiento? Mira, ese distanciamiento viene desde el año 2012 o 2013. No sé la razón. No la sabe. No. Roberto Rosario Márquez. No. Yo sé que cuando... ¿No será porque no lo apoyaron cuando el asunto con la embajada norteamericana usted se sintió desprotegido? No, eso fue en el 16. Bueno, y ese gobierno, si usted recuerda... Incluso se supone que fue Danilo que lo puso usted en la Junta Central Electoral. No, mira... Leonel no quería y él dijo, no, tiene que ser Roberto. Si tú recuerdas, en el año 2013... el Congreso de la República, controlado por Danilo Medina, intentó que a mí me hicieran un juicio político. Y yo tuve que ir a la Cámara de Diputados a defenderme. Eso no viene de ahora. Alguna gente no sé por qué me seguía asociando, pero toda mi gestión desde que el presidente Medina llegó a la dirección del Estado, desde el Estado a esa administración de la Junta, lo que hubo fue una actitud de hostilidad. O sea, que su llegada a la Junta, Danilo no tuvo nada que ver. No, mi llegada no. Me estoy refiriendo a la administración después que él llegó a la presidencia, que es otra cosa. Sí, pero yo quiero saber, que usted me confirme, ¿su llegada a la Junta tuvo que ver con Danilo o no? No, cuando yo llegué a la Junta tuve el apoyo de todos, incluyendo a Danilo. De todos, incluyéndolo a él, claro que sí. Y el distanciamiento... Y los senadores de él, que eran mayoría, me apoyaron. Entonces, ¿esa es la razón del distanciamiento suyo? No. ¿De que lo haya maltratado? Pero que fue en el 12. Entonces, ¿por qué eso empezó en el 12. ¿Por qué ese distanciamiento? Él debiera explicarlo. Tengo versiones, pero que no me la dio él. Por tanto, no, pero lo dejo en versiones. ¿En versiones? Sí, la dejo en versiones. Finalmente hay una... Aunque te adelanto que la asocian a la sentencia 168.3.
Ah, tiene que ver con las sentencias. Eso dicen las versiones. No, pero que yo le estoy preguntando el distanciamiento suyo. Es que viene de ahí. Viene de las sentencias 168. Dicen gente cercana a él. Dicen, pero usted qué dice, porque usted es el afectado, Roberto. Pero es que él y yo después de eso no hemos tenido contacto. Ok, finalmente, una hemorragia de feminicidios. ¿Cuál es su valoración como ciudadano, como ente social? Mira, yo creo que aquí hay un problema de violencia generalizada que de alguna manera está afectando a la sociedad dominicana y de inseguridad. Y los feminicidios es, dentro de esa violencia generalizada, digamos, son los hechos que más impactan a la sociedad, sobre todo porque está muy vinculado a la ausencia de una política de formación y educación hacia nuestros hijos y hacia los ciudadanos. Debemos hacer programas especiales porque el hecho de que la violencia sea tan alta, los índices de violencia sean tan altos, pero que en adición a eso hayan dos elementos que incidan mucho al momento de analizar los índices de crimen y de muerte, que son, por un lado, los feminicidios y por el otro lado, los accidentes de tránsito. En un minuto. Te dice a ti que nos queda, que el Estado dominicano ha estado fallando en focalizar programas especiales hacia esos sectores. Nos queda un minuto y quisiera su valoración sobre cómo devolver credibilidad a una Junta Central que tenga que legitimarse ante el país para administrar procesos electorales venideros. Mira, la Junta Central Electoral tiene la lamentable situación de que, según ellos han admitido, se cometieron errores que tuvieron consecuencias graves en la primaria, que debió ser un proceso simple. Pero bien, eso pasó. Entonces, ¿cómo damos credibilidad para? Yo creo que la Junta ahora debe trabajar con los partidos, debe involucrarse con ellos y de alguna manera debe tomar decisiones lo más apegadas posible a la ley, sean simpáticas o no, para que la ciudadanía pueda trabajar con ellos. Yo, como expresidente de la Junta, deseo lo mejor para la actual administración y de seguro que en todo lo que pueda estaré para apoyarlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí.